te fijas en los ojos, lo primero que pasa es lo cierra automáticamente, incluso antes de reaccionar. Porque pues, estamos diseñados para cuidar los ojos. Es una reacción súper natural. Y estoy seguro que por esa reacción mucha gente no se anima a un tipo de procedimientos como este. Exacto. ¿Pudieras platicarnos cómo es que funciona una de estas cirugías? Claro. La cirugía refractiva con láser, que es con la que operamos a los pacientes para quitar su graduación. Es un láser para empezar. De entrada es un láser. Muy bien. No va a tocar el ojo. Sí. Esa cirugía no duele. Se utiliza anestesia en gotas que... Muy bien, es un punto importante. No hay dolor. No duele. La exploración en la consulta a veces es incluso más molesta que la misma cirugía. Claro que hay pacientes que al estar acostados en una cama quirúrgica para operarse, pues pueden sentir ansiedad, ponerse muy nerviosos, estar muy estresados. Por eso en la mayoría de las ocasiones sedamos un poco al paciente y pues les platico muy bien a qué se van a someter para que estén más tranquilos. Entonces es más el estrés de la cirugía que lo que me dolió. Que pues el procedimiento dura 10, 15 minutos. Más hoy en día que hay opciones 100% láser. Antes, que la cirugía refractiva también se conoce como LASIK en su mayoría. Ándale, muy bien. O sea, lo que casi todo mundo conoce es LASIK, pero sí, ya hay una nueva, ¿no? Exacto, ya existe el femtolásic. Ok. El LASIK, que utiliza también un láser para quitar la graduación, utiliza uno de los pasos, una cuchilla mecanizada, para crear como una capita muy tenue de un lente de contacto natural en la superficie de tu ojo. Levantar ese pequeño lente de contacto. Pero es una nada, o sea. Sí, son 120, 150 micras. 1000 micras es un milímetro. ¿Cuánto tardan en hacer eso? Son segundos. Nada. Ajá. Entonces, pero eso asusta a algunos esa pacientes. cuchilla, Ajá. pues nada más la palabra cuchilla ya asusta bastante. 2, sí hace un ruido un poquito fuerte, que también al paciente se le genera mucho estrés. Actualmente existe otra alternativa para ese paso de la cirugía que se hace con láser, que es el láser de femtosegundo. O sea, ya estamos más avanzados en ese tema. Claro, ya es una no cirugía cuchilla. 100% láser. Ya no hay cuchilla. Ya le decimos cirugía sin cuchilla, bladeless surgery. ¿Por qué? Porque ya no usamos una cuchilla que representa una cirugía más segura, una cirugía más limpia, en ocasiones más rápida, mucho más exacta, porque ese paso, ese lente de contacto que haces de cierto grosor, pues con láser es completamente exacto, con bordes perfectos. Digo, el paciente, para empezar, pues no está con una anestesia general, está consciente. Está consciente. Así es. Entonces, eso quiere decir que puede mover el ojo. Claro. En la cuchilla, a lo mejor eso te... Es un paciente que aprieta mucho los ojos, como las muñecas que voltean los ojos hacia arriba. Pues no puede ser tan fácil. Que aprieta mucho los ojos, desliza sobre ese aparato y se mueve. Entonces, sí hay que... pacientes que no cooperan, toma mucho más tiempo la cirugía LASIK convencional. Pero con el láser, con el femto... El femtolásic es diferente. Es de volado. Sí entra en contacto con el ojo, ese aparato, pero es muy difícil que el paciente lo mueva. Si el paciente lo llega a mover, simplemente se vuelve a intentar. Pero aunque esté a la mitad del procedimiento, si el paciente de plano se supermueve... Que no está sintiendo nada, hay que volver a aclarar. O sea, en realidad no hay dolor, simplemente a lo mejor es la ansiedad del momento. La claustrofobia que a algunos les puede generar, que son muy pocos pacientes, incluso en el consultorio te das cuenta. Entonces, cuando el paciente te das cuenta que es muy estresado, pues sí puedes incluso sedarlos un poquito más profundos, pero sí tiene que estar consciente, porque le pides al paciente que voltee una luz para que el láser esté perfectamente dirigido a la superficie y sea una cirugía súper exacta. El láser es súper preciso. De hecho, el láser rastrea el movimiento del ojo. O sea, lo está ahí siguiendo. Como misil teledirigido. O sea, el ojo se mueve y el láser va siguiendo esos movimientos finos del ojo, porque también es muy difícil. Imposible que sea muy fijo. Que no se mueva absolutamente nada. Tiene una tecnología para ir siguiendo el ojo en cierto rango. Claro que si el paciente lo mueve completamente, el aparato solo lo detecta, se detiene y al momento se le pide otra vez de voltear a ver a la luz y continúas. ¿Sí? Entonces, el resultado es excelente cuando el paciente, como platicábamos, es candidato, no solamente es la edad. ¿Qué más aparte? Hay que ver la córnea donde se hace el láser,
que te fijas en los ojos, lo primero que pasa es lo cierra automáticamente, incluso antes de reaccionar. Porque pues, estamos diseñados para cuidar los ojos. Es una reacción supernatural. Y estoy seguro que por esa reacción mucha gente no se anima a un tipo de procedimientos como este. Exacto. ¿Pudieras platicarnos cómo es que funciona una de estas cirugías? Claro. La cirugía refractiva con láser, que es con la que operamos a los pacientes para quitar su graduación. Es un láser para empezar. De entrada es un láser. Muy bien. No va a tocar el ojo. Sí. Esa cirugía no duele. Se utiliza anestesia en gotas que... Muy bien, es un punto importante. No hay dolor. No duele. La exploración en la consulta a veces es incluso más molesta que la misma cirugía. Claro que hay pacientes que al estar acostados en una cama quirúrgica para operarse, pues pueden sentir ansiedad, ponerse muy nerviosos, estar muy estresados. Por eso en la mayoría de las ocasiones sedamos un poco al paciente y pues les platico muy bien a qué se van a someter para que estén más tranquilos. Entonces es más el estrés de la cirugía que lo que me dolió. Que pues el procedimiento dura 10, 15 minutos. Más hoy en día que hay opciones 100% láser. Antes, que la cirugía refractiva también se conoce como LASIK en su mayoría. Ándale, muy bien. O sea, lo que casi todo mundo conoce es LASIK, pero sí, ya hay una nueva, ¿no? Exacto, ya existe el femtolásic. Ok. El LASIK, que utiliza también un láser para quitar la graduación, utiliza uno de los pasos, una cuchilla mecanizada, para crear como una capita muy tenue de un lente de contacto natural en la superficie de tu ojo. Levantar ese pequeño lente de contacto. Pero es una nada, o sea. Sí, son 120, 150 micras. 1000 micras es un milímetro. ¿Cuánto tarda en hacer eso? Son segundos. Nada. Ajá. Entonces, pero eso asusta a algunos esa pacientes. Cuchilla, pues uno, nada más la palabra cuchilla ya asusta bastante. Dos, sí hace un ruido un poquito fuerte, que también al paciente se le genera mucho estrés. Actualmente existe otra alternativa para ese paso de la cirugía que se hace con láser, que es el láser de femtosegundo. O sea, ya estamos más avanzados en ese tema. Claro, ya es una no cirugía cuchilla. 100% láser. Ya no hay cuchilla. Ya le decimos cirugía sin cuchilla, bladeless surgery. ¿Por qué? Porque ya no usamos una cuchilla, que representa una cirugía más segura, una cirugía más limpia, en ocasiones más rápida, mucho más exacta, porque ese paso, ese lente de contacto que haces de cierto grosor, pues con láser es completamente exacto, con bordes perfectos. Digo, el paciente, para empezar, pues no está con una anestesia general, está consciente. Está consciente. Así es. Entonces, eso quiere decir que puede mover el ojo. Claro. En la cuchilla, a lo mejor eso te... Es un paciente que aprieta mucho los ojos, como las muñecas que voltean los ojos hacia arriba. Pues no puede ser tan fácil. Que aprieta mucho los ojos, desliza sobre ese aparato y se mueve. Entonces, sí hay que... pacientes que no cooperan, toma mucho más tiempo la cirugía LASIK convencional. Pero con el láser, con el femto... El femtolásic es diferente. De volado. Sí entra en contacto con el ojo, ese aparato, pero es muy difícil que el paciente lo mueva. Si el paciente lo llega a mover, simplemente se vuelve a intentar. Pero aunque esté a la mitad del procedimiento, si el paciente de plano se supermueve... Que no está sintiendo nada, hay que volver a aclarar. O sea, en realidad no hay dolor, simplemente a lo mejor es la ansiedad del momento. La claustrofobia que a algunos les puede generar, que son muy pocos pacientes, incluso en el consultorio te das cuenta. Entonces, cuando el paciente te das cuenta que es muy estresado, pues sí puedes incluso sedarlos un poquito más profundos, pero sí tiene que estar consciente, porque le pides al paciente que voltee una luz para que el láser esté perfectamente dirigido a la superficie y sea una cirugía súper exacta. El láser es súper preciso. De hecho, el láser rastrea el movimiento del ojo. O sea, lo está ahí siguiendo. Como misil teledirigido. O sea, el ojo se mueve y el láser va siguiendo esos movimientos finos del ojo, porque también es muy difícil. Imposible que sea muy fijo. Que no se mueva absolutamente nada. Tiene una tecnología para ir siguiendo el ojo en cierto rango. Claro que si el paciente lo mueve completamente, el aparato solo lo detecta, se detiene y al momento se le pide otra vez de voltear a ver a la luz y continúas. ¿Sí? Entonces, el resultado es excelente cuando el paciente, como platicábamos, es candidato, no solamente es la edad.